Puede prender su micrófono, compartir pantalla. Doctores, buenas noches. Disculpe, perdí conectividad y me tuve que salir. No le he escuchado adecuadamente lo que ha pasado. Recién nuevamente estoy ingresando, doctor, va a disculpar. Sí, doctor, no se preocupe, su currículum y el ritmo de su trabajo, ¿no? Usted compartir y escuchar su tema. Ya, doctores, muchas gracias. Tiene el acceso, creo. Está. Estamos viendo su presentación. Buenas noches con todos. El tema que les traigo del trabajo de investigación es neumonía adquirida en la comunidad como factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. El contenido es, voy a presentar la introducción, los objetivos del trabajo, los antecedentes investigativos para este trabajo de investigación, la metodología que he utilizado para el trabajo de investigación, los resultados, las conclusiones y las recomendaciones de mi trabajo de investigación. Bueno, en cuanto a la introducción, la enfermedad cardiovascular, según el reporte de la Organización Mundial de la Salud, en el 2019 son 17.9 millones de muertes a nivel mundial debido a enfermedades cardiovasculares. De todas las muertes de ese año, el 32% fueron por enfermedades cardiovasculares y de estas el 85% fueron por infarto a miocardio y además stroke. Neumonía adquirida en la comunidad también es otro problema de salud pública. Según la Organización Mundial de la Salud, 2.4 millones al año han fallecido por infecciones respiratorias del tracto respiratorio bajo y generalmente es una causa alta de mortalidad en países en vías de desarrollo, ¿no? Como nuestro país, como Perú. Y causan morbilidad y causan impacto económico y en la calidad de vida. Bueno, tenemos un estudio de factores de riesgo muy antiguo que es Framingham un estudio que fue desde 1947 a raíz del fallecimiento de un presidente que fue justo en la época de la Segunda Guerra Mundial. Gracias a este gran estudio que terminó en el 2010, se pudo determinar varios factores de riesgo, sobre todo los 4 más principales, que son hipertensión, diabetes, dislipidemia y tabaquismo, que los he tomado en cuenta. Actualmente hay nuevos factores de riesgo cardiovascular, sobre todo en la mujer, ¿no? Hay muchos asociados con el embarazo, asociados con síndrome ovario poliquístico y otros emergentes que son causados por el medio ambiente, por estados psicosociales y por otros estados más. Ahora, entonces, hay una asociación, ¿no? Hay varios estudios que han indicado que no solamente estos factores de riesgo cardiovascular pueden producir enfermedades cardiovasculares. Se ha visto elevados niveles de homocisteína, fibrinógeno, proteína C reactiva. Se ha visto otros estudios en los que se han encontrado placas ateroscleróticas con presencia de clamidia pneumoniae y además la asociación de infecciones, sobre todo neumonía, adquirida en la comunidad con enfermedad cardiovascular. Entonces, con este trabajo de investigación lo que quiero es neumonía adquirida en la comunidad como factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, no solamente la asociación, sino que es como el factor de riesgo. Bueno, los objetivos es determinar si la neumonía adquirida en la comunidad es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Dentro de estas enfermedades cardiovasculares que he presentado en el trabajo de investigación está síndrome coronario agudo, arritmia cardíaca e insuficiencia cardiovascular.
Además, determinar el tiempo de presentación de esta enfermedad cardiovascular en los pacientes que tienen neumonía, determinar la frecuencia de la enfermedad cardiovascular, determinar el germen que es más frecuente en estos pacientes con neumonía, determinar la frecuencia ya por separado de síndrome coronario agudo, de insuficiencia cardíaca o arritmias cardíacas. Hay dos estudios como antecedentes investigativos que los he utilizado para presentar este trabajo de investigación. Uno es de Corrales y Medina, que es peruano, que trabaja en Estados Unidos, trabaja en Canadá junto con el doctor Chirinos, que trabaja en Estados Unidos, y él hizo neumonía asociada a neumonía, pacientes que fueron hospitalizados por neumonía y que se asoció con enfermedad cardiovascular. Fueron dos cortes. Uno, los pacientes que tenían la corte de salud cardiovascular y la corte de riesgo aterosclerótico. La corte de salud cardiovascular eran cerca de una población de 5.888 pacientes y se dividió en dos cortes, uno que tenía neumonía adquirida en la comunidad y otros dos que eran sus controles. Se les hizo un seguimiento largo a 10 años. Por otro lado, la corte de la muestra de riesgo aterosclerótico también eran pacientes que tenían neumonía adquirida en la comunidad y sus controles, sus respectivos controles. Entonces se les hizo un seguimiento a largo plazo. Después de que presentaron el evento cardiovascular, después de 10 años se les hizo el seguimiento y se vio una asociación de estos pacientes que los pacientes que presentaban enfermedad cardiovascular, neumonía adquirida en la comunidad, presentaban una enfermedad cardiovascular a corto y a largo plazo. Por otro lado, el otro estudio de Wong de 2018 es un estudio donde se vio pacientes que ingresaron por infección por influenza y se determinó el germen por reacción en cadena de polimerasa y presentaron enfermedad cardiovascular. Se les tomó dos intervalos de tiempo, el intervalo de tiempo de riesgo y el de control. El de riesgo fue después de que presentaron el evento cardiovascular, mejor dicho, después de que presentaron la neumonía, 7 días para ver el evento cardiovascular y el tiempo de control fue un año antes y un año después. Y en ellos se vio que también presentaban el evento cardiovascular justo en la temporada del lapso de tiempo de riesgo. Y el germen que se vio que era más frecuente era influenza tipo B, después la influenza tipo A, después el virus sincitial respiratorio. Estos dos antecedentes investigativos los he tomado porque son muy parecidos al trabajo que he realizado. Bueno, en cuanto a la metodología, el ámbito y el periodo de estudio ha sido en el Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo de Arequipa y ha sido desde el 1 de julio del 2017 hasta el 30 de junio del 2019. La unidad de estudio eran pacientes que ingresaban por el servicio de emergencia de este hospital. Tenían criterios de inclusión, que eran pacientes de ambos sexos, mayores de 30 años, y los criterios de exclusión eran pacientes que no tenían enfermedades pulmonares, que no eran inmunosuprimidos, no tenían tratamiento con corticoterapia, no tenían cáncer, que no tuvieran síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pacientes que no tuvieran patología quirúrgica, pacientes gestantes, pacientes con enfermedades cardiovasculares, pacientes que tuvieran cardiopatías congénitas, pacientes que hubieran fallecido por otra causa que no fuera un evento cardiovascular. Y los dividí en dos cortes, toda la muestra dividida en dos cortes. La corte expuesta, que eran pacientes con neumonía adquirida en la comunidad, y la otra corte no expuesta, que eran pacientes que tenían otra enfermedad, que cumplían los criterios. Eran dos cortes homogéneas que cumplían los criterios de inclusión, de exclusión, y además la corte no expuesta fue ingresada al estudio en forma aleatoria. En cuanto a la metodología en el procedimiento, he presentado las solicitudes, he pasado por los comités de ética, por la unidad de capacitación del hospital,
y empecé a pedir la relación al sistema informático de las historias clínicas, debido a que la primera etapa del estudio fue con revisión de historia clínica desde el 1 de julio de 2017 hasta el 8 de marzo de 2019, formando las dos cohortes que cumplían los criterios, que eran homogéneas, y después un seguimiento personalizado presencial a partir del 9 de marzo del 2019. He ido conformando estas cohortes, se les hizo un seguimiento desde que manifestaban los síntomas de neumonía y todo su proceso, y se determinaba cuándo presentaban el evento cardiovascular. Lo he presentado en cuántas horas ha presentado el evento cardiovascular, y toda esta relación, todas estas fichas de recolección de datos los he puesto en una hoja de formato Excel para poder hacer después la interpretación y análisis de los datos. En cuanto al resultado y discusión, los pacientes que han tenido neumonía adquirida en la comunidad, que han tenido un primer episodio, constaron de 207 pacientes, que fueron cerca del 89%. Y el diagnóstico etiológico lo pude hallar en solo el 22.94%, dentro de los cuales casi el 49% fue influenza A H1N1, debido a que en el hospital de Arequipa, Carlos Alberto Sillén Escobedo, a los pacientes que ingresaban por protocolo se les tomaba una prueba de hisopado de prueba rápida para influenza tipo A. Después el segundo germen, en casi el 18%, fue estreptococo neumonía, que es muy parecido a la casuística de otros trabajos de investigación. En tercer lugar, pseudomonas aeruginosa en el 13%. En cuanto al tiempo, la mediana y la moda fue casi 4 días. La mayoría de los pacientes presentaron un evento cardiovascular menos de las 7 semanas, muy parecido a la casuística de otros trabajos de investigación. Mínimo fue 2 horas el evento cardiovascular y máximo fue como 216 horas. En cuanto a la distribución de los pacientes por evento cardiovascular, de los 100 pacientes, 15 pacientes promedio presentaban el síndrome coronario agudo, 17 pacientes arritmia cardíaca y cerca del 11 pacientes insuficiencia cardíaca. Después, para poder ver el grupo, los otros factores de riesgo como edad, sexo y otros factores de riesgo cardiovascular, quiero aclarar que en mi ficha de recolección de datos solamente he consignado 4 factores de riesgo, los principales, que es diabetes, hipertensión, dislipidemia y tabaquismo, ¿no? Sabemos que hay muchos más factores de riesgo, pero son los que he consignado que son los más frecuentes. Entonces, en los pacientes que tenían síndrome coronario agudo, se ha visto que los pacientes que tenían más de 60 años tenían era significativo, ¿no? Tenían más posibilidades de tener un evento coronario, un síndrome coronario agudo, igual que los pacientes de sexo masculino, en forma significativa. Igual que los pacientes con otros factores de riesgo cardiovascular. Esta tabla que les estoy presentando es un análisis bivariado, debido a que al final les voy a presentar un análisis multivariado, ¿no? Por eso es que la R sale un poco más alta. En cuanto a los pacientes con arritmia cardíaca, no hubo diferencia entre los pacientes menores y mayores de 60 años, y se vio que en ellos era más frecuente la arritmia en mujeres, y que tenían un poco más de factor, más de protección del sexo masculino. Y esto es debido al tipo de arritmia cardíaca, debido a que cuando pude ver dentro de las observaciones, el tipo de arritmia cardíaca que presentaba más estos pacientes era taquicardia paroxística supraventricular. Y sí, muy significativa en los pacientes que presentaban otros factores de riesgo cardiovascular. En cuanto a insuficiencia cardíaca,
fue muy significativo los pacientes con mayores de 60 años, los de sexo masculino, y también los pacientes que presentaban otros factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Que era muy parecido también a la casuística de otros trabajos de investigación. Esta última tablita que les presento es un análisis multivariado de regresión logística, en la que podemos ver que el síndrome coronario y en relación a neumonía que tiene la comunidad es muy significativa, al igual que el sexo masculino, dentro de los rangos de intervalos de confianza. Arritmia, neumonía que tiene la comunidad también muy significativa para arritmia cardíaca, e igual que insuficiencia cardíaca en este presente trabajo de investigación. Ahora, en cuanto a las conclusiones de mi trabajo de investigación, es que neumonía adquirida en la comunidad es un factor de riesgo para eventos cardiovasculares como síndrome coronario agudo, arritmias cardíacas e insuficiencia cardíaca. El tiempo promedio en que se presentan estos eventos cardiovasculares en estos pacientes, que en este trabajo de investigación ha sido menos de una semana. La frecuencia de enfermedades cardiovasculares en este trabajo ha sido alta. El agente etiológico que más se encontraba como causante de neumonía adquirida en la comunidad ha sido influenza tipo H1N1, y la frecuencia de síndrome coronario agudo fue casi del 45%, de arritmia cardíaca 51% y cerca del 32% para insuficiencia cardíaca. Las recomendaciones de mi presente trabajo de investigación es que es necesaria la identificación del germen de repente con la posibilidad de poder tener reacción en cadena de polimerasa como en algún otro estudio como Wong. Además, la evaluación de la severidad, debido a que el hospital de Arequipa, Carlos Alberto Seguín, es un hospital de referencia, es un hospital nivel 3, y generalmente el paciente que ingresa viene con neumonías severas, no neumonías de atención ambulatoria, sino neumonías que entraban más a shock trauma y entraban a otros ambientes donde requerían en algunos casos unidad de cuidados intensivos y intubación y conexión a ventilador mecánico. También estoy recomendando que se pueda hacer un seguimiento a 2, a 5, a 10 años para poder ver los eventos cardiovasculares a corto, a mediano y a largo plazo. Es necesario recomendar y que se pueda cumplir la vacunación para la influenza y neumococo a las poblaciones que son más vulnerables. Además, es necesario tener protocolos para actuar en pacientes que ya tengan neumonía y tengan eventos cardiovasculares. Y además es necesario que se pueda hacer este mismo estudio en otras ciudades y en otros hospitales de diferentes niveles para poder tener más información y poder tomar otro tipo de medidas. Muchas gracias. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, doctora Núñez. Es importante su contribución con este trabajo. Invitamos a los colegas a hacer algún comentario o preguntas al respecto de este importante tema. Muchas gracias. Gracias. Espero sus comentarios o alguna pregunta acerca del trabajo de investigación. Me quería hacer una pregunta, doctora. Bueno, Sí, doctora. Ha sido hecho justamente antes no he tenido, pero a mí me llama un poco la atención que la mayoría de los pacientes con neumonía solo con una terapia, en cuanto al mecanismo, ¿qué mecanismo podría haber identificado ahí? ¿Sabe algo con la influencia H1N1 con los eventos coronarios? Con H1, bueno, el problema de la neumonía en cuanto a la fisiopatología es toda la cascada inflamatoria, ¿no?
interleuquina 6, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, que producen una inflamación a nivel de la... En el caso de... se ha visto más en síndrome coronario agudo, la ruptura, la lesión a nivel de la placa aterosclerótica. Igual también estos factores, estos citoquinas también producen una depresión, una alteración a nivel del miocardio al momento de producir en estos pacientes insuficiencia cardíaca y la alteración del sistema eléctrico del corazón para la producción de arritmias cardíacas en este tipo de pacientes. Gracias por su respuesta. ¿Todo un comentario? Sí, es interesante porque muestra pues, que los pacientes con neumonía quiniana que requieren compensación y que además adicionan factores de riesgo cardiovascular, incluyendo la edad, se observa que puede haber una frecuencia un poco mayor de eventos cardiovasculares. Ahora, es interesante ver, de repente habría que tratar de ver porque está consignado insuficiencia cardíaca como una variable de evento cardiovascular a evaluar. Pero un dato interesante que quizás podría ampliarse es qué tipo de insuficiencia cardíaca. Si es por acción de eyección deprimida, si el paciente ya la tenía, en cuyo caso es una descompensación de una falla cardíaca establecida, o si el paciente entra con una función cardíaca conservada y a pesar de eso hace una insuficiencia cardíaca, considerando entonces lo que se ve con bastante frecuencia, ¿no? Sobre todo en personas mayores, ¿no? Que llegan con una función sistólica adecuada, pero tienen una grave disfunción diastólica y que al añadirse un cuadro infeccioso respiratorio importante que amerita hospitalización, se puede acompañar de una falla cardíaca. Y eso es algo que siempre se ha conversado y discutido con el neumólogo. Cuando es un paciente de ese tipo, ¿cuánto del cuadro es neumónico? ¿Cuánto del cuadro es de comprensión cardiovascular? Y con frecuencia se encuentra que son pacientes con disfunción diastólica y especialmente mujeres. Entonces sería bueno, doctora, si usted puede ampliar un poquito ese detalle. La muestra no es muy grande, pero de repente podría usted detectar algo de eso. Y de todas maneras es un trabajo muy interesante, pero si usted nos puede ampliar un poco, no sé si lo ha hecho esa distinción, pero sería por lo menos nuestra humilde sugerencia, sería una parte muy, muy interesante. Doctora, muchas gracias. Sí, usted tiene mucha razón. Los pacientes dentro de sus criterios de inclusión no tenían enfermedad cardiovascular, ¿no? Eran pacientes que no tenían ese antecedente y que por lo menos al hacerle el examen y al revisar la historia clínica, no tenían eventos cardiovasculares anteriores, ¿no? Eran pacientes que aparentemente tenían una función cardíaca normal y como usted dice, es muy interesante, deberíamos de ver qué fue primero, ¿no? Si de repente ya este paciente también secundariamente a un evento, a un síndrome coronario agudo, también hizo una falla cardíaca, ¿no? En ese momento ya, pero secundario a una neumonía adquirida en la comunidad. Y lo que sí es importante es tener en cuenta el grado de severidad de la neumonía, debido a que hay algunos pacientitos que se les hace unos scores, como el PCI, y se puede determinar si es una neumonía muy severa y que ya produce de repente un poco más de lesiones más graves en este tipo de paciente, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Muy bien, entonces para continuar, creo que el doctor daba sus últimas palabras ya de bienvenida a la doctora, a la corporación. Así es, doctora, habiendo cumplido usted con los requisitos, usted bienvenida a nuestra sociedad. De igual manera, la invitamos a seguir investigando. Si este es un trabajo inédito, la invitamos a que redacte su trabajo, lo envíe a nuestra revista para que sea publicado, que sea de difusión entre todos los cardiólogos y todos los médicos del Perú. Habiendo cumplido, usted bienvenida a nuestra sociedad. Muchas gracias por su decisión y nuevamente le damos la bienvenida a nuestra sociedad.
Doctor, muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bienvenida, doctora. Gracias. Oye, continuando, gracias, doctora. Continuando con las incorporaciones, toca el turno al doctor Tomás Carbolín Sánchez, reconocido cardiólogo, jefe del programa de falla cardíaca del Hospital Militar Central, jefe de la Cátedra de Farmacología de la Facultad de Medicina en la Universidad Federico Villarreal. Se incorpora como miembro asociado. Nos va a presentar su trabajo titulado Necesidades insatisfechas e insuficiencia cardíaca en mujeres. Doctor Carbolín tiene entonces disponible esto para su presentación. Ok, buenas noches, ¿se puede ver? Sí, vemos, ya estamos. Sí, creo que sí. Perfecto, gracias.